A ver, comentarte, bueno, soy Alex Pérez, soy secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. De carrera, si también necesitas eso, soy ingeniero geógrafo del medio ambiente con una maestría en desarrollo sustentable y un doctorado en ingeniería civil, especialización en transporte. He trabajado en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, he sido subsecretario de Transporte Terrestre, viceministro de Gestión de Transporte. He trabajado a nivel de comunidad andina, también como funcionario especialista en transporte. He sido asesor para el Banco Mundial en temas de seguridad vial y ahora estoy en la Secretaría de Movilidad desde el 2023. Listo, muchas gracias, un gusto. Entonces, con darle prioridad al tiempo, comencemos con la entrevista, ¿ya? Seguro. Listo. La primera pregunta es, ¿qué herramientas o mecanismos se implementan por parte de las autoridades para garantizar que las personas con algún tipo de discapacidad física puedan acceder y utilizar el transporte público? Entiéndase el transporte público como buses, la metrovía, el metro, todo tipo de transporte público. Bueno, nosotros hemos empezado desde el sistema municipal. Nosotros tenemos un plan maestro de movilidad sostenible hasta el 2042, en el cual se habla justamente de la accesibilidad por parte de todos los diferentes grupos, ¿no es cierto?, de población, entre niños, adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad. Se busca garantizar el acceso de estos al servicio de transporte público. Transformar A59398. transporte del Disculpe. Distrito Metropolitano de Quito de un servicio que estaba, o de un sistema de transporte que estaba orientado principalmente al vehículo, ahora a un sistema de transporte que no prioriza el transporte público, es un verdadero reto. ¿Qué hemos hecho? El primero, por ejemplo, es el metro. Dentro del desarrollo del metro de Quito, contamos con, primero, ascensores que nos permiten un acceso desde el nivel de superficie hasta el nivel de andén para tomar el metro. Tenemos espacios específicos para personas con, en el caso, por ejemplo, de una silla de ruedas, zonas específicas donde pueden utilizar las personas con silla de ruedas con mayor comodidad, y eso nos permite garantizar una mejor accesibilidad. Tenemos con pisos podotáctiles dentro de las estaciones del metro, ¿no es cierto? Y tenemos igual el acceso por parte de los validadores para personas específicas, o sea, validadores específicos para las personas que necesiten algún tipo de mayor flexibilidad. Eso, por ejemplo, con respecto al metro, así de manera rápida. En pasajeros, en estos 2 años nosotros hemos intervenido en el 100% de las estaciones de pasajeros. ¿Qué estamos haciendo ahí? Igual hicimos instalación de pisos portátiles, señalización, iluminación, y estamos igual por implementar dentro del primer trimestre de este año, hasta abril, todo lo que es el sistema de recaudo. Y el sistema de recaudo incluirá igual validadores que tengan acceso para personas con algún, por ejemplo, con silla de ruedas, ¿sí? Y hemos arreglado que el nivel de la plataforma de las paradas de la empresa de pasajeros ya estén a nivel del trole o de la ecovía. Antiguamente había una pequeña variación que no siempre quedaba a nivel, no siempre se podía pegar la unidad. Ahora ya hemos corregido ese tema de infraestructura y funciona. Entonces, hemos empezado por casa, hemos empezado por el transporte municipal, nos queda aún el transporte convencional que es prestado por privados. Ahí es un reto debido al tipo de unidad que se define como bus tipo en el Ecuador. Tú ves que la unidad viene con el chasis, con la carrocería, perdón, el motor adelante, y eso hace que sea muy difícil la accesibilidad para personas con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, silla de ruedas. Pero se tiene que ir cambiando eso, tenemos que ver y estamos trabajando justamente analizando cuál sería la mejor forma de poder facilitar el transporte público convencional para personas con algún tipo de discapacidad. Pero un poco te he resumido cuál es nuestra estrategia desde el punto de vista municipal primero.
Perfecto. Y en cuanto, por ejemplo, a lo que son los buses, como me comentaba, ¿cuáles serían las herramientas específicas? Porque sí he notado, por ejemplo, en el uso del metro, en el uso del trolebús que se han renovado y que justamente para las personas con discapacidad es algo muy, muy positivo. Pero, por ejemplo, en los buses sí he notado eh, como que se queda atrás, ¿no? Porque los buses aún así se siguen agarrando en la calle y, por ejemplo, las personas con silla de ruedas es complejo que puedan ingresar a estos buses. Aunque claro que dentro de los buses sí me he fijado que hoy en día sí tienen ya una vez arriba este espacio para las personas con discapacidad. Sí, yo creo que, de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Uno de los mayores retos es para las personas con un tipo de discapacidad que no les permiten tener una movilidad propia, utilizar una silla de ruedas o algún tipo de dispositivo. Esa es la que más complicado, ¿no? Algún momento, históricamente, no te digo ahora en esta gestión, sino históricamente se quiso aprobar los buses que se inclinan, ¿no es cierto? Como para poder facilitar el acceso a personas con discapacidad o tercera edad o niños. Lastimosamente, el tipo de bus, como está configurado el bus, aquí el bus tipo cumple una norma INEN, ¿no es cierto? Entonces, esta norma INEN hace que sea el bus, como decía, con motor adelante, y eso complica, porque no son de cama baja, sino son de cama alta, y eso hace que sea más complicado. Ahora, sí se debe trabajar en algo, sí. Se debe buscar la forma de que al menos, por ejemplo, un porcentaje de la flota pueda tener algún tipo de dispositivo que permita a una persona con silla de ruedas acceder a la unidad. Pero esas son inversiones. Y en un sector de transporte público donde la tarifa es controlada, esas inversiones hay que saberlas medir para poder mejorar el servicio. Cualquier inversión que haga el sector privado dentro de sus unidades o mejora, lo que va a incluir es que van a querer una contraprestación por esa inversión y eso hace que la tarifa se vuelva una variable definitoria en este tipo de servicios. ¿Hay que hacerlo? Sí. No es en el corto plazo. Primero, no, va a ser no sería un servicio al 100% de unidades, sería un porcentaje de las unidades de transporte convencional y será en un mediano plazo. Tiene que ser algo progresivo e irlo trabajando por allá. Sí complica, sí entendemos nosotros esa situación, pero nosotros hemos ahondado en ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos pensado en el metro, el trolebús y Ecovía como las principales arterias vertebrales del Distrito Metropolitano de Quito, y eso hace que si yo puedo movilizarme entre metro, trolebús, ecovías, sur occidental, central norte, yo voy a poder tener una mejor conexión dentro del sistema metropolitano de Quito. Nos falta la última milla, que el transporte convencional sí, hay que hacerlo todavía, hay que trabajarlo, pero eso todavía nos va a llevar un tiempo adicional. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿De qué manera se controla estas herramientas que me menciona para que se utilicen correctamente? ¿Y quién las controla? Bueno, en el caso de Metro y Trolebús, nosotros tenemos las empresas. La empresa Metro de Quito, que tiene contratada una operadora. La operadora es quien, al final de cuentas, hace la gestión del servicio del transporte Metro, pero la empresa Metro fiscaliza lo que hace la operadora. Entonces, ellos controlan que se cumpla con los estándares de atención a todo tipo, a la diversidad de grupos que existen en el Centro Metropolitano de Quito, en ciertos grupos de población, y eso nos permite garantizar eso. En empresa de pasajeros hemos tenido, por ejemplo, ciertos problemas en el último año con guardias que no han sabido tomar el tema de una persona con discapacidad en serio y la empresa de pasajeros ha tomado las propias medidas para corregir este tipo de situaciones. Ahora se pide que existan capacitaciones para los guardias, capacitaciones para las personas que cobran, ¿cierto? En ventanilla los pasajes. Entonces, la encargada de supervisar esto es la empresa de pasajeros, en el caso de Trolleybus y Ecovía, y como te decían, Metro es la empresa Metro de Quito. ¿Quién debería hacerlo a nivel de transportes convencionales? Justamente la Secretaría de Movilidad. Pero eso, como te digo, mientras se va haciendo el cambio progresivo, pues cuando nos toques, cuando ya esté implementado, supervisará la Secretaría de Movilidad. Perfecto. ¿Y tiene usted conocimiento de cuáles son las sanciones en este caso para el incumplimiento de este uso? Porque por supuesto, claro que la infraestructura está o se está desarrollando, pero entrevistando, por ejemplo, a personas, usuarios, otros usuarios de este nicho, nos mencionan que es un problema sobre todo cultural, porque lo que sí han notado es el esfuerzo del municipio en tratar de implementar esta infraestructura, pero que la población culturalmente no las utiliza o impide que el correcto uso para estas personas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las sanciones o cómo podría el municipio, las autoridades tratar de cambiar esto, ¿no?
ahí son dos partes, creo yo, y son dos partes importantes, bien que lo topas. Porque el transporte, si bien es una política pública, ¿no es cierto? Es una política pública que tiene un alto componente técnico. Yo, después de la experiencia en la que tengo, te puedo decir que tiene el mayor componente social. Eso no solo técnico, sino social. Porque responde a la necesidad de movilizarse de toda la gente todos los días. En el caso que tú me dices, hay que atacar esas dos partes, a la parte técnica y a la parte social. En la parte técnica, primero existen los reglamentos, ¿no? Entonces, una vez que, por ejemplo, si ya se dice que, me estoy inventando, un 30% de las unidades de transporte público deberán tener dispositivos que permitan subir una silla de ruedas a la parte posterior de una unidad, por ejemplo, ¿sí? No solo debería definirse la obligación, 100% de acuerdo contigo, se debe definir la sanción por incumplimiento y por no usarla, no solo por tenerla, sino por no usar este tipo de dispositivos. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de Metro de Quito, si la operadora no cumple con los parámetros de servicio, de atención al cliente que están definidos, en eso la atención especial para personas con algún tipo de discapacidad, pues existen sanciones económicas porque ellos tienen un pago mensual, se les da esas retenciones. Pero eso ya es un tema interno de empresa de Metro, yo no tengo exactamente los valores, pero existe una sanción. En caso de empresa de pasajeros, no técnico, igual. Por ejemplo, cuando ha habido problemas con los guardias o con algún tipo de operador del servicio, se han hecho las sanciones correspondientes y se han hecho las capacitaciones del caso. Pero en el componente social, y ahí tiene una alta influencia la cultura metro, ha hecho que la gente cambie un poco su cultura. Si tú ves en metro, y si te has dado cuenta en metro, la gente no hace bulla, la gente conversa bajo, la gente respeta, y se da un nivel mayor de cumplimiento, de respeto al uso de esas áreas prioritarias o esas sillas o esos asientos que están como prioritarios, como que se respeta más. Entonces, no solo es un cambio de cultura, es que también que la gente ponga de parte. O sea, seamos claros, si lo puedo hacer en el metro, lo puedo hacer en el trolebús y puedo hacerlo en Ecovía. ¿Por qué cambia el momento en que sales a nivel? ¿Por qué cambia cuando sales al trole y Ecovía? Entonces, si es un elemento cultural, hay que trabajarlo. Se ha aprobado un reglamento de cultura metro, se ha aprobado un reglamento de cultura de transporte público en la empresa de pasajeros para el trolebús y Ecovía. Y estos, claro, estos hacen que se cumpla con esto, ¿no? Entonces, lo que queremos llevar esa cultura que tenemos en el metro para que la gente se comporte igual en trolebús de Ecovía y posterior al bus convencional. Entonces, hay que hacer una transformación, hay que definir otros reglamentos, hay que seguir trabajando en esto, de tal forma que, sí, lastimosamente la mejor forma de que la gente cumpla, somos mal acostumbrados, es la sanción, no solo es la motivación. Y hay que seguir trabajando en ese tipo de herramientas que nos permitan justamente conseguir ese objetivo, ¿no? Que se dé prioridad a las personas o a los grupos que nosotros hemos definido como prioritarios. Me parece perfecto. Y bueno, la última pregunta ya ha sido respondida a lo largo de la entrevista, pero por si acaso existan otras cosas. ¿Existen proyectos futuros orientados a mejorar la accesibilidad al transporte público para las personas con discapacidad física, ya sea de manera estructural en la infraestructura o en campañas de concientización y así? Totalmente, ¿no? Totalmente. Los mismos reglamentos de usuarios de metro y de transporte de pasajeros es uno, toda la infraestructura de trolebús y Ecovías es otro, el metro de por sí, todas las facilidades. Como te digo, se tiene previsto trabajar en mediano plazo en transporte convencional también para esto y en campañas de cultura. Ahora que salimos con la cultura metro hacia cultura del trolebús de Ecovía, se va también a generar capacitaciones para que la gente entienda, ¿no es cierto?, que lo que hacen en el metro se debe replicar en el nivel, a superficie, pero el bus de COVID. Se debe respetar los sillones prioritarios, se debe respetar, de dar prioridad a los grupos prioritarios. Entonces, sí se tiene previsto esto. Nosotros entendemos que esto es una realidad que tiene que cambiar. Lastimosamente, la ciudad eh, vino o se dejó que sea pensada para una ciudad para gente con vehículo. Ahora estamos transformando de una ciudad de gente con vehículo a gente que se mueva en transporte público. Pero eso hace, ¿no es cierto?, que el cambio y el impacto cultural sea enorme. Y estamos trabajando justamente en ese impacto. El sistema de recaudo va a empezar con esos cambios, va a apoyar a esa transformación. Eh, y esperamos que con la cultura metro, con la cultura del trolebús,
con el sistema de recaudo la gente empieza a ver diferente el transporte público y sea mucho más amable, si queremos decir, o mucho más respetuoso de las normas que se han definido. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo, estimado Alex. Un gusto, Eh, Sebastián, a las órdenes, cualquier tema, con gusto. ha sido todo por parte de esta entrevista. No le molesto más. Muchas gracias por su apoyo. Un abrazo y cualquier cosa a las órdenes, ¿verdad? Igualmente, muchas gracias. Gracias.